o actividad importante que nos plantea Moodle es el recurso cuestionario. Es importante porque nos da grandes ventajas al momento de hacer un test de conocimientos previos o al hacer evaluaciones. ¿Por qué es importante el cuestionario? Porque tiene muchas configuraciones. Tal vez sea una de las actividades donde más configuraciones realicemos. Para poder activar un cuestionario tiene como dos etapas. Una que es la configuración general del cuestionario, que tiene que ver con el comportamiento del formulario, y otra es la carga del formulario en sí, que son las preguntas que se van a establecer en el formulario. Entonces, para poder comenzar con la primera parte, que sería la configuración general, vamos a ingresar para agregar un recurso de actividad, y en la sección de actividades vamos a habilitar cuestionario. Las configuraciones básicas que nos piden en todo es el nombre o la descripción inicial. Y después en el margen derecho tenemos muchas otras opciones. Como yo todavía no quiero que los alumnos vean el cuestionario hasta que yo no termine de configurarlo, voy a poner en este caso ocultar a los estudiantes. Entonces, mientras yo esté haciendo toda la configuración, se va a ocultar a los estudiantes este cuestionario. Solamente en este caso, ¿por qué? Porque yo tengo la sección, o sea, la clase para mis alumnos está visible, o sea, cualquier cambio que yo les vaya haciendo, ellos los pueden ir visualizando en el momento. Entonces, por eso pongo ahí ocultar. Si no, directamente no lo tocamos. Otra opción es la temporalización. La temporalización tiene que ver con el tiempo que va a estar abierto el cuestionario, no cuánto va a durar, sino cuánto tiempo va a estar disponible para el alumno. Entonces, en este caso yo voy a poner que habilite para que a partir de ahora comience a estar disponible para completar. Esa sería la opción. Y después puedo poner una opción que es para cerrar el cuestionario, que tiene que ver con, si yo le quiero poner una fecha límite, por ejemplo, decir, tienen 2 horas, supuestamente si es una evaluación, tienen 2 horas para revisarlo, y a las 2 horas se cierra, o a las 24 horas se cierra. Y en este caso yo no la voy a habilitar porque es de conocimientos previos, los alumnos los pueden realizar cuando quieran. Límite de tiempo, esto tiene que ver con cuánto tiempo dura el cuestionario abierto. Entonces yo ahí sí voy a habilitar, le voy a poner como máximo 15 minutos. ¿Por qué le pongo el tiempo? Porque si no le doy lugar a que el alumno pueda googlear la pregunta, por ejemplo, o buscar información relacionada si le dejo un tiempo ilimitado. Entonces pongo el límite de tiempo 15 minutos, eso lo limita a responder lo que saben. ¿Qué hacer cuando ese tiempo transcurrió? O sea, cuando transcurrieron los 15 minutos. Y acá tengo una opción que dice, el envío se realiza automáticamente, es decir, transcurren los 15 minutos y el formulario se envía para ser corregido. Después hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas. Es decir, se termina el tiempo y supongamos tengo 5 minutos más para que el cuestionario se envíe. Yo lo puedo revisar, pero no voy a poder responder en nada más. Ya se terminó el tiempo de respuesta. Después la otra opción es el envío debe hacerse antes que el tiempo termine. Se termine y debo presionar finalizar. Si no, se cierra automáticamente y no se envía nada. Perdí todo lo que se hizo. Entonces voy a decir que directamente el envío se realiza automáticamente para ser evaluado, esa opción. Acá no se va a habilitar porque como no puse que se mande después, sino automáticamente, no se habilita esa opción. Después tenemos la opción de calificación. Esto es en el caso si yo voy a poner categorías de clasificación, por ejemplo, como aprobado y desaprobado, que entra en aprobado, que entra en desaprobado, no lo vamos a tocar. Acá vamos a poner intentos permitidos. Si yo pongo 2, por ejemplo, me va a decir, bueno, 2 intentos, ¿cómo calificamos? ¿Lo tomamos al último? ¿Lo tomamos al primero? ¿Sacamos un promedio de los 2 o la calificación más alta? Yo siempre utilizo para evaluación la calificación más alta. Porque para eso le doy 2 intentos, sino directamente le doy 1. En este caso, como es un test, yo no voy a poner acá que tenga un solo intento permitido, por lo tanto esto ya se inhabilita. Esquema. Tiene que ver con las preguntas.
cómo va a estar organizada las preguntas, es decir, si va a haber una pregunta por cada página y que a medida que yo vaya respondiendo la pregunta va pasando de página o las tengo a todas, eso sería esta opción. Y si no, tengo en una página 2 preguntas, en una página 3 preguntas, así sucesivamente, y si no estas, nunca, que todas las páginas estén en una sola, todas las preguntas estén en una sola página, es decir, si yo tengo 10 preguntas van a estar una debajo de la otra y cuando termine de responderlas se enviará. En este caso yo voy a dejar que cada pregunta esté en una página. Eso depende de cómo nosotros lo queramos configurar, no hay un patrón a seguir. Comportamiento de las preguntas. Esto quiere decir si las respuestas se van a ordenar al azar. Por ejemplo, si yo hago múltiple choice y tengo 4 opciones como respuestas, si esas respuestas van a estar siempre en el mismo orden o pueden intercambiar, que la primera sea segunda o cuarta y así. Yo voy a decir que sí, que las respuestas estén al azar. Comportamiento de las preguntas. Esto está relacionado con cuándo el alumno va a recibir la información de si es correcta o no. Por ejemplo, la que siempre yo uso es la retroalimentación diferida, que esto cuando el alumno termine de contestar todo el formulario y le envíe a ese formulario, recién va a obtener respuestas de sus opciones elegidas. O sea, va a decir, le va a dar el puntaje, le va a decir si está correcta o no. La inmediata es, apenas yo voy respondiendo cada pregunta, me va diciendo si está correcta o no. Esta interactiva con varios intentos está relacionada con dar una pregunta. Si la pregunta está mal, darle otro intento para que la pueda responder bien. Estos son los 3 casos más utilizados. Yo voy a poner la que uso siempre, que es retroalimentación diferida, cosa que responda todo y después sepa la calificación. Opciones de revisión. En este caso, las opciones de revisión, ustedes la pueden ampliar si quieren de qué se trata cada uno, presionando en este signo de preguntas una vez que la estén practicando, como para que les explique qué significa cada una. Yo les voy a explicar ahora a nivel general de qué se trata estas opciones de revisión. Cuando yo creo un formulario es el cuestionario que van a responder los alumnos. Ese formulario está creado dentro de lo que sería el cuestionario en sí. Entonces, esto que dice durante el intento es lo que los alumnos lo van a poder hacer mientras estén rindiendo ese formulario. El inmediatamente después de cada intento es cuando el alumno manda ese formulario, automáticamente después, ¿qué pueden ver? Pueden ver si la respuesta es correcta, los puntos, la retroalimentación específica, todo lo que nombra acá. ¿Qué sucede? Luego ese formulario se cierra dependiendo el límite que yo le puse en la primera configuración que hice. Entonces, voy a decir, yo puse que tenía fecha de inicio el día de ayer, pero no le puse fecha de límite. O sea que eso va a quedar abierto indefinidamente porque ese escenario no se va a cerrar. O sea que yo puedo entrar y responderlo de acá a 2 meses si quiero. Pero tengo configurado solamente un solo intento. O sea que si yo lo hice hoy no lo puedo hacer nunca más. ¿Sí? Porque yo puedo participar una sola vez de completar el formulario, pero el cuestionario sigue abierto. Eso quiero que se entienda bien. Una cosa es el formulario y otra cosa es el cuestionario. ¿Sí? Este apartado de revisión hace referencia a el formulario. O sea, ¿qué tiene que decir? Más tarde, mientras el cuestionario está abierto. Es decir, que si yo entro dentro de un mes y yo ya rendí hoy y dentro de un mes quiero entrar a ver si mi nota en ese momento, cuáles eran las respuestas correctas y cuáles no, como para tener como porque ya me olvidé cómo me fue, entonces quería saber la nota o demás, yo puedo seguir viendo todos estos ítems mientras que ese cuestionario sigue abierto. En nuestro caso, como yo lo configuré, ustedes podrán entrar dentro de un mes y seguirían viendo toda esta información. Y si yo lo cierro al cuestionario, se le digo, tienen el día de hoy para rendirlo y lo deshabilito, esta opción estaría habilitada. ¿Por qué ahora no está? Porque yo no le puse fecha de cierre.
Entonces ahora no me deja configurar nada porque esto es solamente si tiene fecha de cierre. Es decir, por ejemplo, vamos al caso este de mientras el cuestionario está aún abierto. Supongamos que yo estoy tomando un examen y el alumno puede seguir viendo si la respuesta era correcta o no, la retroalimentación. Entonces, él tranquilamente puede, por ejemplo, ingresar y estar viendo todo lo que respondió bien y mal y cuál es la respuesta correcta o no, y pasar esa información, por ejemplo, pasarle a un compañero y decir, bueno, no presiones esta porque esta a mí me dio error, por decirlo así. ¿Por qué? Porque él puede estar revisando su respuesta, digamos. ¿Por qué? Porque el cuestionario sigue abierto. Entonces puede ver toda la información. ¿Qué opción tengo ahí para que el alumno no pueda ver nada? O sea, ya rindió, ya se le dio la nota en el momento que envió el formulario y listo. Entonces directamente destilo la opción que dice el intento. Si el alumno quiere entrar, por ejemplo, lo rindió a la mañana y quiere entrar a la tarde para revisarlo, solamente puede ver cuál es el puntaje que obtuvo y si hay una retroalimentación global. Si no, va a ver solamente los puntos que obtuvo. No va a tener el detalle de su examen. Eso no quiere decir que no lo va a poder ver. Sí lo va a poder ver a todo en esta opción que dice inmediatamente una vez que haga el intento. Entonces yo voy a mandar ese formulario con mis respuestas y voy a ver el intento, si es correcta, el puntaje, la retroalimentación, todo. Una vez que yo salí de la aula virtual, no puedo ver más nada, más que los puntos. Esa sería la idea de la revisión. Es un poquito compleja entenderla acá, pero ya cuando lo terminemos de armar el formulario la segunda parte, van a ver la diferencia. Las cuestiones de apariencia es cómo se va a calificar. Por ejemplo, acá si tengo decimales o no tengo decimales. En este caso lo vamos a dejar así como está. Dice restricciones extras sobre los intentos. Esto es, por ejemplo, ¿para qué me va a servir esto de la contraseña? En este caso, por ejemplo, si yo quiero presentar cuestionarios distintos, por ejemplo, para presentar distintos temas de evaluación. Entonces, puedo presentar, por ejemplo, para un grupo de 10 alumnos un cuestionario. Entonces acceden con contraseña que solo la saben esos 10 alumnos. Para las otras entran con otra contraseña que solo la saben otro grupo de 10 alumnos. Entonces eso me permite que una por seguridad y otra para que ellos mismos no se confundan. Entonces si no saben la contraseña no van a poder entrar a ese cuestionario. Por ejemplo, sería una opción. Ahí yo puedo directamente escribir el texto de la contraseña. Yo en este caso le voy a poner una para que ustedes lo vean. Ya le puse, espero acordarme después. Y después, esto de abajo no vamos a tocar nada por ahora. Y tenemos la retroalimentación global. Que esto, ¿se acuerdan que recién cuando les explicaba la revisión decía una opción retroalimentación global? Tiene que ver con las calificaciones que yo voy a poner según la nota que saca el alumno. Supongamos que yo le di 10 preguntas y contestó 6 preguntas bien, porque cada una valía un punto. Entonces yo le puedo poner, si el alumno sacó menos de 6, el comentario va a ser, por ejemplo, sacó menos de 6, el comentario va a ser, necesitas más cantidad de horas de estudio, por ejemplo, una cosa así. Si es más de 6, decir, con un poco más de esfuerzo llegamos a tal nota. Por decir frases, no se me ocurre ninguna hora. Y si sacamos más de 8, felicitarlo. Entonces eso se puede poner acá. Entonces el alumno cuando tenga el puntaje total le va a salir un comentario emitido por el docente. ¿Cuántos comentarios voy a poder tener? O sea, cuántos límites de calificación o que yo quiera. Acá me da 2, pero acá puedo seguir agregando más con este botón. Entonces yo puedo tener la condición, por ejemplo, de si aprueba con más de 6, decirle felicitación y dar una devolución, por ejemplo, o si tiene menos de 6, decir, bueno, en esta instancia no aprobaste, te espero para rendir la recuperación tal fecha. Por ejemplo, también puede ser una opción de retroalimentación global. ¿Por qué es global? Porque es algo general en base a la nota que se sacó el alumno de todo lo que rindió en el formulario. Esa es una opción. Como para que sepan que existe y cómo se hace. Entonces yo acá tendría que poner, por ejemplo, el límite de calificación va a ser 6. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, aprobado.
como para que ustedes lo vean nada más.